Las mujeres no se excitan de la misma manera que los hombres. Para ellas, el deseo empieza en la mente antes de llegar al cuerpo. Si logras activar su imaginación, la harás sentir cosas que ni ella misma podrá controlar. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices y cuándo lo dices. Unas pocas palabras, dichas en el momento adecuado y con el tono correcto, pueden hacer que su piel se erice y que su cuerpo empiece a responder sin que lo note. Hoy te voy a revelar las frases más poderosas para despertar su deseo y hacer que no pueda dejar de pensar en ti. Prepárate, porque esto va a cambiar tu juego para siempre. Las palabras adecuadas pueden hacer que una mujer sienta más deseo por ti de lo que jamás imaginaste. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices y del impacto que esas palabras generan en su mente. El deseo femenino es altamente emocional y mental. Para una mujer, la atracción no comienza con el contacto físico, sino con la imaginación. Si logras activar su mente, su cuerpo seguirá el mismo camino sin que ella pueda resistirse. No basta con decir algo provocador. Si las palabras no están acompañadas por la energía y la intención correctas, perderán su efecto. La clave está en hacer que ella sienta la emoción antes de que siquiera se dé cuenta de lo que está pasando. Para que una frase tenga impacto, necesitas combinar 3 elementos clave. Misterio. No le des todo de inmediato. Deja que su mente complete la historia. Las frases más efectivas son aquellas que insinúan algo sin decirlo directamente. Cuando ella tiene que imaginar lo que vendrá después, la atracción crece de manera natural. Tensión. Una pausa en el momento correcto puede hacer que su corazón lata más rápido. No necesitas apresurarte ni llenar cada segundo con palabras. A veces, el silencio justo antes de decir algo puede ser más poderoso que la frase en sí misma. Intención. No es lo que dices, sino cómo lo dices. Si tu tono de voz es el adecuado, cualquier frase puede volverse irresistible. Hablar con seguridad, con un ritmo pausado y con una leve variación en la entonación hace que cada palabra cobre un significado más profundo. Cuando entiendes esto, cada palabra que digas se convertirá en una herramienta de seducción. Puedes transformar una conversación normal en un juego de deseo simplemente eligiendo las palabras correctas y usándolas en el momento adecuado. El error que cometen muchos hombres es pensar que para excitar a una mujer necesitan ser directos o explícitos. Pero la realidad es que la excitación no surge de lo evidente, sino de lo que su mente puede imaginar a partir de lo que le dices. El lenguaje es una puerta de entrada a su subconsciente. Si sabes cómo usarlo, puedes hacer que una mujer sienta emociones intensas sin necesidad de tocarla. Es como plantar una semilla en su mente y dejar que crezca por sí sola. La forma en que dices algo también es crucial. Si hablas demasiado rápido o con un tono inseguro, la frase perderá su impacto. Pero si hablas con calma, dejando pausas estratégicas, su mente registrará cada palabra con más intensidad. No se trata de memorizar frases y repetirlas sin sentido. Se trata de entender el efecto que cada palabra puede tener y aprender a usarlas con naturalidad en el momento justo. Las frases que excitan funcionan mejor cuando se adaptan al contexto. No es lo mismo decir algo provocador en un ambiente relajado que en una situación cargada de tensión. Saber leer el momento es lo que hace la diferencia. Una frase bien dicha puede hacer que una mujer se sienta deseada, intrigada y completamente atrapada en la conversación. Pero si la dices en el momento equivocado o con la energía incorrecta, puede perder su efecto. El tono de voz juega un papel fundamental. Si usas un tono demasiado plano, la frase pasará desapercibida. Si exageras demasiado, puede parecer forzado. El equilibrio está en hablar con naturalidad, pero con una leve carga de intención en cada palabra. Las pausas y los silencios estratégicos pueden hacer que una frase común se vuelva inolvidable. Cuando dices algo y te detienes un segundo antes de continuar, su mente se queda atrapada en la expectativa, lo que aumenta la atracción. Las frases más efectivas no son necesariamente las más complejas. A veces, una simple afirmación con el tono correcto puede hacer que ella sienta un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Cuando combinas misterio, tensión e intención, creas un ambiente en el que la atracción crece sin esfuerzo. Su subconsciente comienza a asociarte con sensaciones placenteras, lo que hace que se sienta más conectada a ti. Si aplicas esto correctamente, no solo harás que una mujer sienta deseo por ti en el momento, sino que también se quedará pensando en lo que le dijiste mucho después de la conversación. Ahora que entiendes la psicología detrás de las palabras que excitan,
Es momento de aprender qué frases decir exactamente para despertar su deseo y hacer que su imaginación se vuelva incontrolable. Aquí vienen las frases que harán que su imaginación se vuelva incontrolable. Cuando las usas con la intención adecuada, activan algo en su mente que la hace fantasear sin que pueda evitarlo. No se trata de decir cosas obvias o vulgares, sino de dejar que su propio subconsciente haga el trabajo por ti. Las mujeres no responden solo a las palabras, sino a las emociones que esas palabras despiertan. Si logras que su mente empiece a llenar los espacios vacíos con lo que podría pasar, su deseo crecerá sin que se dé cuenta. Sabes, me cuesta concentrarme cuando estás tan cerca. Esta frase es poderosa porque insinúa sin ser demasiado obvia. Le estás diciendo que su presencia tiene un efecto en ti, pero sin exagerar ni sonar necesitado. Su mente interpretará esto como una señal de atracción, lo que hará que empiece a pensar en cómo te ve. No te imaginas todo lo que estoy pensando en este momento. Cuando le dices esto, su cerebro entra en un estado de curiosidad intensa. Automáticamente intentará llenar el vacío, y la mayoría de las veces lo que imagina será más intenso de lo que podrías haber dicho directamente. Su propia mente la llevará a lugares que la harán sentir más conectada contigo. Me encanta verte así, pero me encantaría aún más verte de otra manera. Esta frase juega con la ambigüedad y la intriga. No dices exactamente qué significa de otra manera, lo que hace que su imaginación se dispare. Se preguntará a qué te refieres y empezará a fantasear con todas las posibilidades. Si supieras lo que estoy pensando ahora mismo, no sé si podrías manejarlo. Esta es una de las frases más efectivas porque combina misterio con desafío. Le das a entender que lo que estás pensando es intenso, pero sin revelarlo de inmediato. Esto hará que quiera saber más y que su propia mente empiece a completar los detalles. Hay algo en ti que me vuelve loco, pero aún no te diré qué es. Aquí juegas con la anticipación. No importa si tienes algo específico en mente o no. Lo importante es que ella sentirá curiosidad por saber qué es lo que te atrae tanto de ella. Y esa curiosidad puede transformarse en deseo. Si usas estas frases en el momento adecuado, notarás cómo su lenguaje corporal cambia. Puede que empiece a mirarte de manera diferente, que incline su cabeza, que juegue con su cabello o que se muerda los labios sin darse cuenta. El secreto no está solo en lo que dices, sino en cómo lo dices. Si las dices con un tono monótono o con demasiada prisa, perderán su impacto. Pero si las dices con calma, bajando ligeramente la voz y haciendo pausas estratégicas, cada palabra quedará grabada en su mente. El deseo femenino no es inmediato, sino progresivo. Estas frases funcionan porque la llevan a un estado donde su propio subconsciente hace que el deseo crezca sin que tenga que forzarlo. Las mujeres no quieren que les digas exactamente qué hacer o cómo sentirse. Quieren descubrirlo por sí mismas. Por eso, cuando usas frases que insinúan en lugar de afirmar, su atracción por ti se vuelve más fuerte. Si notas que responde con una sonrisa juguetona, que se acerca más a ti o que empieza a mirarte con más intensidad, es porque la frase ha hecho efecto. En ese momento, puedes intensificar la tensión dejando que la energía del momento hable por sí sola. Cuando combinas las palabras adecuadas con la actitud correcta, creas un ambiente en el que la atracción crece de manera natural. No es algo forzado ni predecible, sino una dinámica en la que ella se siente completamente inmersa. Pero para que estas frases realmente funcionen, hay un detalle crucial que debes dominar: el tono de voz. Decirlas con la energía incorrecta puede hacer que pierdan su efecto, mientras que decirlas con la intención adecuada puede hacer que ella quede atrapada en el momento. Ahora que sabes qué decir, es momento de aprender cómo decirlo para que tenga el mayor impacto posible. Si usas las frases correctas pero con el tono equivocado, perderán su impacto. Las palabras por sí solas no son suficientes. Lo que realmente las hace efectivas es la manera en que las dices, la energía que transmites y el momento en el que las usas. Las mujeres no solo escuchan lo que dices, sienten cómo lo dices. Una frase dicha con prisa o sin intención pasará desapercibida. Pero si la dices con el tono adecuado, su mente la procesará de una manera completamente diferente, haciendo que su imaginación se active al instante. Hablar con calma y un poco más despacio de lo normal es clave. Las pausas crean tensión y hacen que cada palabra tenga más peso. Cuando hablas demasiado rápido, das la impresión de que estás nervioso o de que buscas su aprobación. Pero cuando hablas con control, proyectas confianza, lo que hace que ella se sienta atraída sin que lo note conscientemente. Baja un poco la voz, pero sin exagerar.
Un tono ligeramente más grave hace que su cerebro lo asocie con seguridad y masculinidad. No se trata de forzar la voz, sino de hablar desde el pecho en lugar de la garganta. Esto hará que tu tono sea más natural y profundo, lo que generará una sensación de atracción inmediata. No termines las frases con un tono de pregunta, hazlo con una ligera inclinación hacia abajo. Esto transmite certeza y seguridad. Cuando un hombre habla con dudas o con una entonación ascendente al final de cada frase, parece que está buscando validación. En cambio, cuando terminas las frases con firmeza, das la sensación de que sabes exactamente lo que estás haciendo. El ritmo también es fundamental. No hables de manera monótona ni con la misma intensidad todo el tiempo. Juega con los cambios sutiles en tu tono de voz para mantener su atención y hacer que cada palabra resuene más en su mente. El secreto está en no apresurar la conversación. Si sientes que hay un momento de tensión entre ustedes, no lo interrumpas de inmediato. A veces, el silencio bien colocado puede generar más atracción que cualquier frase. Cuando dominas el tono de voz, cada palabra que digas tendrá el doble de impacto en su mente. No es solo lo que dices, es cómo lo dices y lo que ella siente al escucharlo. Si combinas el tono adecuado con el contacto visual correcto, crearás un ambiente en el que ella se sentirá atrapada en la interacción. Una mirada profunda mientras dices algo con calma y seguridad puede hacer que su cuerpo reaccione antes de que su mente pueda procesarlo. La cadencia con la que hablas también juega un papel crucial. Si hablas de manera predecible y sin variaciones, será fácil para ella desconectarse. Pero si juegas con el ritmo, acelerando y desacelerando estratégicamente, mantendrás su interés en cada palabra. La respiración también es importante. Si controlas tu respiración y hablas desde la calma, transmitirás una energía mucho más magnética. Un hombre que respira de manera profunda y relajada proyecta seguridad y dominio de la situación. Si quieres aumentar la tensión, puedes acercarte ligeramente cuando hablas, pero sin invadir su espacio. Esto hará que sienta tu presencia de una manera más intensa sin que parezca que estás forzando la interacción. Otra técnica efectiva es bajar un poco la voz cuando dices algo provocador. Cuando hablas en un tono más bajo, su cerebro la obliga a concentrarse más en lo que estás diciendo, lo que hace que la frase tenga un impacto mucho mayor. El lenguaje corporal debe acompañar tu tono de voz. Si dices algo con confianza pero tu postura es cerrada o insegura, la coherencia se rompe y el impacto se pierde. Mantén una postura relajada y abierta para reforzar la energía de lo que estás diciendo. No busques una reacción inmediata. Muchas veces, el verdadero efecto de lo que dices se sentirá después, cuando ella esté sola y su mente empiece a repasar lo que escuchó. Si lo hiciste bien, ella recordará tus palabras y las asociará con una sensación de deseo. Si notas que ella cambia su lenguaje corporal, se inclina hacia ti o empieza a mirarte con más intensidad, es una señal de que tu tono de voz ha hecho efecto. En ese momento, puedes aumentar la tensión dejando que el ambiente hable por sí solo. Cuando combinas las palabras adecuadas con el tono de voz correcto, no necesitas esforzarte demasiado. Su propia mente se encargará de hacer crecer la atracción de manera natural. Pero hay algo aún más poderoso, decirlo en el momento exacto. No todas las frases funcionan en cualquier situación. Si las dices demasiado pronto o cuando la energía no es la adecuada, pueden perder su efecto. Ahora que sabes cómo decirlo, es momento de aprender cuándo decirlo para que tenga el mayor impacto posible. No todas las frases funcionan en cualquier momento. Puedes tener la mejor frase del mundo, pero si la dices cuando la energía no es la adecuada, perderá todo su impacto. El timing es clave en la seducción. Si las dices demasiado pronto, pueden sonar forzadas. Pero si las dices en el momento justo, pueden ser devastadoras. La clave está en leer la situación y sentir cuando su mente está abierta a recibirlas. El deseo no se enciende de golpe. Se construye de manera progresiva. Si lanzas una frase de alto impacto demasiado rápido, podrías arruinar la tensión antes de que llegue a su punto máximo. Cuando usarlas para el máximo efecto. Cuando la conversación se vuelve más personal. Si notas que está interesada, este es el momento perfecto para elevar la tensión. No uses estas frases si la conversación aún es superficial o si ella parece distraída. Espera hasta que sientas que su atención está completamente en ti. Si notas que hay contacto visual prolongado. El deseo se construye en los ojos antes de llegar al cuerpo. Si ella mantiene la mirada en ti más de lo normal, significa que ya hay un nivel de conexión. Ese es el momento ideal para soltar una frase que haga que su imaginación sea activa.
Si hay un silencio entre ustedes. A veces, la mejor manera de crear deseo es llenar el vacío con una frase que la haga imaginar más. Muchas personas se sienten incómodas con los silencios, pero en la seducción, los silencios bien manejados pueden ser una de tus mejores armas. Si la conversación ya tiene una vibra coqueta. Si han estado jugando con indirectas o intercambiando miradas cómplices, es el momento perfecto para introducir una frase que eleve aún más la tensión. Si ella empieza a tocarse el cabello, a humedecer sus labios o a inclinarse ligeramente hacia ti. Estos son signos físicos de interés. En este punto, su subconsciente ya está respondiendo a la energía que has creado. Si estás en un ambiente más íntimo o relajado. Un bar con luces tenues, un paseo nocturno o incluso una conversación a solas en un lugar tranquilo son momentos donde estas frases pueden tener un impacto más fuerte. Si ella te hace una pregunta personal sobre lo que piensas o sientes. Si te pregunta qué opinas sobre algo relacionado con relaciones, deseo o emociones, puedes usar esa oportunidad para insertar una frase que la haga pensar en ti de una manera más intensa. Si notas que su respiración cambia cuando está cerca. Cuando una mujer siente atracción, su respiración se vuelve más profunda sin que ella se dé cuenta. Si notas este cambio sutil, significa que está abierta a recibir la atención que estás creando. Si sientes que hay una energía en el aire que no necesita palabras. Hay momentos en los que la atracción es tan fuerte que puedes sentirla. En esos instantes, una frase bien dicha puede ser el detonante que haga que ella cruce la línea del deseo. El error más común es decir estas frases de manera automática o en un momento inapropiado. No se trata de recitarlas como un guión. Se trata de sentir el momento y usarlas cuando la energía lo permita. Otra clave es no romper la tensión demasiado rápido después de decir la frase. Si la dices y luego cambias de tema de inmediato, pierdes el impacto. Deja que sus palabras, su expresión o su lenguaje corporal respondan primero. Cuando logras decir la frase en el momento justo, ella no podrá sacarte de su mente. No entenderá por qué, pero sentirá una conexión diferente contigo. El deseo no se trata solo de palabras o acciones, sino de la forma en que haces que una mujer se sienta cuando está contigo. Si usas estas frases con el timing adecuado, su propia imaginación hará todo el trabajo por ti. Pero hay un truco final que hará que su deseo se dispare por completo, hacer que ella tome la iniciativa. Ese es el siguiente nivel de la seducción. Y ahora te explicaré exactamente cómo lograrlo. Si haces esto bien, ella será quien quiera dar el siguiente paso. La clave no es presionarla ni insistir, sino hacer que el deseo crezca dentro de ella de manera natural, hasta el punto en que sienta la necesidad de acercarse por sí sola. El error que cometen muchos hombres es tratar de acelerar el proceso. Si pareces demasiado ansioso o apresurado, romperás la tensión y harás que ella pierda el interés. En cambio, si juegas bien tus cartas, lograrás que sea ella quien tome la iniciativa sin darse cuenta. ¿Cómo lograrlo? Acércate un poco, pero no demasiado. Haz que sienta tu presencia sin invadir su espacio. No necesitas tocarla ni decir nada explícito. Basta con reducir ligeramente la distancia entre ustedes para que su subconsciente registre tu cercanía. Juega con la distancia. Si te alejas levemente después de decir algo provocador, su cuerpo reaccionará queriendo recuperar la conexión. Es un truco psicológico que activa su deseo sin que lo note conscientemente. Cuando siente que la tensión se rompe, querrá volver a sentirla. Habla con calma, sin apuro. Si hablas demasiado rápido o con nerviosismo, transmitirás inseguridad. Pero si controlas tu tono y ritmo, su cerebro lo interpretará como una señal de confianza y dominio. Mantén la mirada sin parpadear demasiado. Si ella te sostiene la mirada y no la rompe de inmediato, significa que hay algo en la energía entre ustedes que la está atrapando. Este es el momento en el que debes mantener el contacto visual un segundo más de lo normal antes de desviar la mirada lentamente. Crea pequeños momentos de contacto visual y luego desvíala con intención. Si la miras intensamente y luego te enfocas en otra cosa por unos segundos, su mente sentirá la ausencia de esa conexión y querrá recuperarla. Si ella responde con un gesto coqueto, una sonrisa nerviosa o acercándose más, el deseo ya está en el aire. En este punto, ya no necesitas forzar nada, porque su propio cuerpo estará reaccionando a la atracción. Si ella empieza a tocarte de manera sutil, aunque sea un simple roce en el brazo o en la pierna, significa que está buscando la excusa perfecta para generar contacto físico. No te apresures a responder de inmediato.
Deja que la sensación de su propio impulso la motive a seguir acercándose más. Cuando una mujer se siente atrapada en el juego de la tensión, es solo cuestión de tiempo para que ella quiera más. Si haces esto bien, notarás que empieza a inclinarse más hacia ti, a humedecer sus labios o a buscar razones para seguir la conversación contigo. Si llegas a este punto, no necesitas hacer más. Deja que el deseo trabaje a tu favor. Si intentas acelerar el proceso, podrías romper la magia del momento. El deseo se construye con la anticipación, con el misterio y con la energía que transmites. Cuando logras que ella sea quien tome la iniciativa, significa que has dominado por completo el arte de la seducción. Ahora que sabes exactamente qué decir y cómo decirlo, solo queda un paso final, convertirte en el hombre que ella no podrá olvidar. Y eso es exactamente lo que te revelaré en la conclusión. Si aplicas estas frases con la voz, el momento y la energía correctos, ella no podrá dejar de pensar en ti. No entenderá por qué, pero sentirá que hay algo en tu presencia, en tu forma de hablar y en la manera en que la haces sentir, que la atrae de una forma irresistible. Las palabras son herramientas poderosas. Cuando las usas bien, pueden hacer que una mujer sienta deseo sin que entienda por qué. No se trata solo de lo que dices, sino de cómo creas el ambiente adecuado para que su propia imaginación haga el trabajo por ti. El deseo no nace del contacto inmediato, sino de la anticipación, de la tensión y del misterio. Si logras que ella experimente esa sensación, serás el hombre que su mente no podrá ignorar. Cuando una mujer se queda pensando en ti incluso después de que la conversación haya terminado, significa que hiciste todo bien. Su subconsciente seguirá procesando lo que dijiste, reviviendo el momento y deseando volver a sentir esa energía. Ponlo en práctica y observa cómo cambia la forma en que las mujeres reaccionan ante ti. No necesitas ser el más guapo, el más fuerte o el más rico. Solo necesitas entender cómo despertar sus emociones con la combinación perfecta de palabras, mirada y presencia. Si te gustó este video, suscríbete ahora. Aquí te revelo los secretos de la seducción que nadie más se atreve a contarte. Lo que viene a continuación será aún más poderoso. Nos vemos en el próximo video.